Sí, como les decía, bueno, pues bienvenidos a la sesión virtual, a la segunda sesión virtual de esta primera semana. Como yo les había comentado anteriormente, bueno, la idea de estas sesiones, la segunda de cada semana, pues es revisar algunos temas complementarios a lo que ustedes están revisando y desarrollando semana con semana. Pues una de las actividades que comúnmente van a estar realizando, no solamente en el módulo 1, sino en todo su estancia en prepa en línea, pues tiene que ver con la búsqueda de información. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, pues es presentarles un tema precisamente que va enfocado a que ustedes vayan adquiriendo algunas habilidades para saber hacer una búsqueda en Internet. Es decir, que tengan esos conocimientos y esas habilidades para encontrar la información que requieren para desarrollar algún tema, ¿no? Entonces, voy a permitirme compartirles una presentación eh, para poderme guiar. Permítanme tantito. Aquí vamos. Ok. Bien, entonces, miren, esta presentación, bueno, la elaboré, es un resumen de un artículo más completo, ¿sí? Y aquí la idea, bueno, pues básicamente es dar algunos, como les decía, algunos conceptos y algunos criterios para que ustedes puedan complementar sus habilidades en la búsqueda de información. El tema se llama Competencia para Manejar Información, o CMI, y dicho de otra manera, bueno, se refiere más que nada a cómo buscar información en Internet de forma eficaz y eficiente. A final de cuentas, creo que eso es lo que estaremos buscando, cómo ustedes pueden, digamos, adquirir esos criterios, esas habilidades para poder hacer una búsqueda eficaz y eficiente en Internet. Entonces, bueno, lo primero que les comentaría, bueno, eso es alguna información de contexto. Por ejemplo, el contexto, bueno, también lo podemos entender como una introducción, ¿no? O sea, ¿de qué se va a tratar el tema? Y bueno, aquí lo que nos comenta es que con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, que son las TIC, y dice que en especial con el surgimiento del Internet, esto ha traído como consecuencia que pasemos o hayamos transitado de una época a otra. Es decir, anteriormente, hace algunos años, pues era muy difícil que nosotros pudiéramos acceder a información. Sí, la información solamente la encontrábamos a lo mejor en medios impresos como un libro, una revista, un artículo, y en muchos o en varios de los casos, pues esa información o esos documentos tenían costo. Entonces no era tan sencillo poderlo hacer. En cambio ahora, bueno, la situación es muy diferente porque pues hay mucha información disponible, hay muchas maneras de poder llegar a ella y en muchos casos esa información es gratuita. El mayor ejemplo que tenemos aquí, bueno, pues es en el buscador de Google, donde ustedes teclean una palabra y enseguida van a ver una lista muy grande de toda la información que está disponible sobre ese tema. Aquí la cuestión es más bien luego determinar, bueno, cuál de toda esa información es la que yo necesito. Entonces, en la situación actual, no es el problema la falta de información. Si no sabemos usarla o no sabemos gestionarla en lo general, más bien el problema es cómo saber usarla, ¿no? Entonces, hay tres preguntas que son muy pertinentes aquí. La primera tendría que ser, ¿qué hacer con tanta información? Es decir, ¿cómo le hago para almacenarla, para registrarla, procesarla y luego saber identificar la que yo necesito? Entonces, es una pregunta muy pertinente. ¿Qué hago con tanta información, no? Y si ven aquí a la figura de la derecha, bueno, pues aquí lo que hace es que se está haciendo una persona la pregunta como de qué es lo que yo debo de hacer para utilizar de manera adecuada tanta información. La segunda pregunta que vendría, ¿cuál de toda esa información que yo ya encontré es la que necesito? Entonces, bueno, pues eso va a depender de qué criterios y qué procesamiento yo realice, que es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Y una vez que ya encontré la información, ¿cómo determino si esa información es confiable o no es confiable? Entonces, en realidad, creo que son tres preguntas muy pertinentes que yo me debo de hacer cada que voy a hacer una búsqueda y a medida que yo voy respondiendo las preguntas, creo que puedo llegar al punto de poder identificar lo que realmente necesito. Bien, continuando con esta introducción, entonces el objetivo de esta sesión y del tema, pues es ayudar a los estudiantes a desarrollar las herramientas intelectuales y las estrategias de aprendizaje. ¿Para qué? Bueno, lo primero sería para poder delimitar y formular preguntas significativas sobre un tema de estudio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo la necesidad de buscar información sobre un tema en particular, una muy buena estrategia es que yo me haga una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre las TIC, yo pudiera plantearme la pregunta, ¿cómo ha evolucionado las TIC a través del tiempo?
Entonces, el tema de las TIC por sí mismo es muy amplio, pero si yo ya le pongo, digamos, un poquito de más precisión a la pregunta, lo que yo quiero saber es cómo ha evolucionado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya sé lo que quiero buscar. Quiero buscar información que me permita reconstruir la historia de lo que ha sido las TIC a través del tiempo, ¿no? Lo segundo que yo debo de saber es cómo acceder a diferentes fuentes de información, ¿sí? Comprender lo que éstas le aportan y seleccionar los contenidos que necesitan. Eso, si ustedes lo vieron, pues bueno, lo han visto, lo empezamos a hacer en esta primera semana, donde lo primero que estamos haciendo es identificando algunas bibliotecas digitales para que ustedes puedan tener un catálogo o un listado de opciones donde buscar información. Una vez que ya encuentran esa información, lo siguiente es que sepan cómo buscar la información que ustedes conocen ahí. En una biblioteca se van a encontrar información de todos los temas. Pues dependiendo del tema que yo me interesa, es sobre el cual yo voy a hacer una búsqueda, ¿sí? Entonces vean cómo vamos caminando de lo general a lo particular para poder llegar y seleccionar la información que yo necesito, ¿no? Y lo tercero, bueno, pues es adquirir habilidades para aprender a aprender. Esto, le digo, pareciera que es redundante, pero se refiere más que nada a la manera como ustedes van a aprender de manera autónoma e independiente. Como yo les decía, bueno, la modalidad en línea, que es la que se lleva a cabo en prepa en línea, pues si bien es cierto que tienen ustedes agentes que los acompañan, como es el tutor, el asesor virtual o alguna otra figura, en realidad son ustedes quienes la mayor parte del tiempo y de las actividades trabajan de manera independiente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están desarrollando habilidades para poder aprender por ustedes mismos, ¿sí? Sí, con el apoyo de alguien más, pero a final de cuentas hay un gran peso de responsabilidad sobre ustedes por el hecho de que van adquiriendo sus propias habilidades. Entonces, todas esas cuestiones, bueno, pues creo que son muy importantes para que ustedes sepan cómo. Permítame tantito. Déjenme. Perdón, cerré aquí la puerta que se oía mucho ruido de afuera. Entonces, como les decía, básicamente lo que se busca, pues es que ustedes vayan adquiriendo por sí mismos esas habilidades para poder aprender, ¿sí? Y eso de aprender a aprender, les digo, no es redundante, realmente se refiere a eso, a la manera como de manera independiente ustedes están aprendiendo y adquiriendo esas habilidades, ¿no? Entonces, digamos que este es el contexto en el cual nos estamos moviendo y a final de cuentas lo que se está buscando, ¿sí? Permítame tantito. Entonces, bueno, ya entrando en materia sobre lo que les vamos a presentar, ¿cómo se define la competencia para manejar información o CMI? Nos dice que la CMI se puede definir como las habilidades, conocimientos y actitudes que el estudiante debe de poner en práctica. Pues fíjense, seguimos hablando de todo aquello que ustedes van a aprender y van a desarrollar para, primero, identificar lo que necesita saber. Como yo les decía, antes de hacer una investigación de información, lo primero que tengo que definir es un tema, ¿sí? Y de ese tema tengo que definir qué es lo que yo quiero hacer o lo que quiero desarrollar. Una vez que ya lo he hecho, entonces luego tengo que hacer una búsqueda efectiva, ¿eh? Y esa búsqueda efectiva considera varios aspectos. El primero, que yo debo de saber en dónde buscar. Y ya les había yo comentado que saber en dónde buscar, pues pudiera ser, en este caso, por ejemplo, en una página de una universidad, en una página de gobierno o en una página de alguna organización reconocida como la ONU o alguna otra. Entonces, buscar efectivamente es primero encontrar el sitio adecuado. Segundo, que yo tenga las habilidades para poder identificar de manera sencilla y rápida la información que realmente necesito. Ya que yo encontré información sobre el tema y estoy seguro que tiene que ver con el tema que yo estoy desarrollando, lo primero que tienen que hacer es determinar si esa información es pertinente. Es decir, si la información que encontraste responde a la pregunta de investigación que tú te planteaste, ¿verdad? Porque yo puedo encontrar mucha información sobre los TIC, por ejemplo, pero ¿qué es lo que yo quiero saber de las TIC? Bueno, pues eso yo lo definí desde el principio. Acuérdense que la primera parte es
plantear una pregunta para poder saber qué es lo que yo quiero hacer con esa información. Y luego, después de eso, una vez que ya la identifiqué, lo que tengo que hacer es convertir la información en conocimiento útil para solucionar un problema. Esto también ya lo hemos comentado. Todo proyecto de investigación, todo trabajo académico y demás, lo que permite precisamente es generar conocimiento. ¿Cuándo se genera conocimiento? Cuando yo ya que investigué, encontré la información, la procesé y la sinteticé, elaboro, por ejemplo, una presentación digital donde yo presento el tema. En ese momento yo ya estoy generando conocimiento para otras personas que pueden ser mis compañeros de escuela, puede ser la familia o puede ser las personas en general, ¿no? Entonces, vean cómo esto del CMI básicamente busca estas 4 cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes vayan identificando esa secuencia para que vayan perfeccionando sus métodos y estrategias de búsqueda de información. Bien, ahora, ya entrando más, acercándonos más, bueno, la búsqueda, como yo les decía, en una modalidad abierta, a distancia y virtual, en línea, como también se conoce lo que es prepa en línea, pues el Internet es fundamental porque yo les decía que anteriormente las búsquedas eran más por el lado de los productos impresos, ¿sí? En este momento ya no es así, o sea, la información en su mayoría es digital, ¿sí? Y por lo tanto, entonces el Internet aquí juega un papel muy importante porque el Internet es el medio por el cual nosotros vamos a poder encontrar esa información. ¿Cómo se define el Internet? Lo podemos definir desde 3 aspectos. En el aspecto material, es decir, a lo físico, lo que se puede tocar, lo que es tangible, es una red de computadoras conectadas entre sí que intercambian información. Ahora, si yo lo veo como un sistema, es decir, como lo que se hace, yo les decía que el mejor ejemplo de un sistema es un conjunto de partes que conforman un todo con un propósito específico. Es decir, todo ese subconjunto o conjunto de partes que integran un sistema tienen un fin. Y les ponía el ejemplo más clarito que es el cuerpo humano. El cuerpo humano lo podemos definir como un sistema y que a su vez tiene subsistemas, ¿no? El subsistema nervioso, el digestivo, el óseo y así. Entonces, si ustedes lo ven, todas esas partes que conforman el cuerpo humano funcionan de manera sincronizada y coordinada para que uno se pueda mover, pueda caminar, pueda leer y pueda hacer lo que hace, ¿no? Entonces, creo que ese ejemplo nos da una clara idea de lo que es un sistema. Ahora, llevado esto al tema que estamos revisando, que es el Internet, nos dice que es un sistema que permite comunicarse con todo el mundo a través de una computadora. Es decir, de este lado digo que es una red de computadoras, ok, pero la computadora por sí sola no hace nada. Necesita algunos sistemas, algunos procedimientos para poder comunicar una con la otra y entonces así poder establecer precisamente esa interacción, ¿no? Y si lo vemos respecto al uso, es decir, ¿para qué uso el Internet? Lo podemos definir como un conjunto de servicios distribuidos alrededor del mundo a los que se pueden acceder desde cualquier computadora conectada a la red, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos migrando de la parte física, la parte de procedimiento y la parte de funcionamiento. Si yo quisiera resumir todas estas 3 en una sola definición, puedo decir de la siguiente manera que Internet es un sistema de computadoras en red que se comunican mediante un lenguaje común, que son las aplicaciones, y que brinda diferentes servicios. Entonces vean ¿por qué es importante saber qué es Internet? Bueno, para que sepamos y no confundamos una cosa con otra, ¿no? Una cosa es el Internet como tal, ¿sí? Pero visto desde 3 aspectos, ¿no? Que son los que tenemos acá arriba. Pero para fines prácticos lo podemos definir con esta definición sintetizada que yo les presento acá abajo. Ahora, otro elemento importante de aquí es la URL. Aquí les voy a hacer la analogía de qué es la URL. Bueno, pues aquí el párrafo nos dice que cada documento, archivo, sitio, película, imagen, sonido o cualquier cosa que se encuentra en la red o en el Internet tiene una URL. La traducción en español es localizador uniforme de recursos. ¿Qué es la URL? No es otra cosa más que la dirección electrónica de ese documento, sitio o lo que sea. Y es algo parecido a lo que vemos en la imagen de la derecha. Cuando yo me encuentro esto de HTTPS, www, ya de entrada me estoy dando cuenta que corresponde a una dirección de Internet. Bueno, esa dirección la podemos también identificar como la URL, ¿sí? Entonces, para que se vayan familiarizando con los términos, ¿no? ¿Cómo se compone una URL? Bueno, aquí yo les pongo el ejemplo
de lo que es la página de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. La copié y la pegué del internet y aquí la pongo. Ahora, ¿cómo se interpreta? Vamos a ver acá cada uno de los componentes. HTTPS se refiere al protocolo seguro de transferencia. Esto tiene que ver, digamos, con los procedimientos que utiliza el internet para poder comunicar a las computadoras. Y cuando encontramos el HTTPS, se está refiriendo a un protocolo más seguro. ¿Sí? Por eso la S, porque se lo van a encontrar otros donde simplemente había HTTP sin la S, y eso significa que es un lugar menos seguro que este. Pero bueno, eso nada más para que lo sepan, es un tema un poquito más técnico, más complicado. Ahorita nada más lo que les quiero decir que cuando ustedes vean esto, que una URL, una dirección de internet, empieza con HTTPS, cuando menos hay una probabilidad de que ese sitio sea un sitio más seguro, ¿sí? Luego viene la www. La www, que es World Wide Web, ¿sí? En inglés, indica de que se trata de una página de internet. Siempre que yo vea la www, ya estoy interpretando que se está refiriendo a un sitio de internet. Luego viene el .gov, en este caso, que indica que es un sitio de una oficina de gobierno, como es la SEP. Pero acá también yo les pongo los ejemplos donde vemos que hay otro tipo de sitios, como es un .com para un negocio comercial, una empresa, .edu, que también se utiliza para el tema de educación, .org para organizaciones civiles o de otro tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí también yo con esto ya voy identificando a qué se está refiriendo, ¿verdad? Luego viene el MX. En este caso se refiere a que el sitio es del país México, ¿sí? Aquí les digo que se movió la E y la S, se separaron, pero en realidad es ES, que quiere decir que sería de España. Aquí el país siempre lo van a encontrar con dos letras. Entonces, ES sería España, AR Argentina, EFR Francia, etcétera, ¿sí? Entonces, es la manera como vamos desglosando y como vamos interpretando una llave de este tipo, ¿no? Y la SEP, pues bueno, ya se refiere específicamente a la oficina de la Secretaría de Educación Pública bajo esta URL, ¿no? Entonces, esta es la manera como ustedes pueden identificar cualquier sitio de internet y ya pueden llegar a una conclusión inicial con solo ver la forma como está escrita. Ahora, después de que ya yo sé cómo identificar una página de internet, el siguiente punto es cómo navegar en internet. Y bueno, y lo primero aquí sería pues definir qué es navegar. Entonces, de aquí nos dice que navegar es la acción de trasladarse de un sitio de internet a otro, ¿sí? De una página a otra, es decir, que cuando yo entro a una página, luego me voy a otra, me voy a otra, me voy a otra, luego me regreso. A eso le llamamos navegar en internet. Y lo podemos hacer, aquí a la izquierda tienen los logotipos de lo que conocemos son los exploradores. Los exploradores son las herramientas que nos permiten conectarnos a internet. Así podemos tener a Google Chrome, Firefox, el Explorer, el Orfeo y algunos otros, el Opera, Orfeo, algo así, y algunos otros, pero todos estos tienen el mismo propósito, establecer una conexión a internet para la cual yo pueda teclear una dirección como esta, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo navegar? Como yo les decía, si yo estoy aquí y le doy un clic en la liga, me va a llevar a la liga y luego de allí me lleva a otra. Entonces, una manera muy sencilla, bueno, no sencilla, sino una manera muy directa de poder entrar a un sitio de internet es que yo conozca la dirección. Es decir, si yo conozco esta dirección tal cual, simplemente la tecleo en la barra de navegación y me va a llevar al sitio. Pero bueno, esto en la práctica luego no es tan sencillo porque aprenderse todo esto pues no siempre es fácil, ¿no? Entonces, la otra manera es que yo utilizo un buscador. Y en el buscador, si por ejemplo lo que ando buscando el tema de educación básica, entonces yo en el buscador le digo educación básica y me va a dar todas las opciones que coincidan con esa búsqueda, ¿no? Entonces, de esa manera ya puedo yo simplificar y puedo entrar al sitio que estoy buscando, ¿no? Entonces, en resumen de esta parte, navegar por internet es trasladarse de un sitio a otro, ¿sí? Así como lo estamos viendo. Y para poder ir a un sitio, ya sea que yo teclee directamente la dirección o haga una búsqueda por medio de un buscador, como lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Y hablando de buscadores, entonces, ¿qué es un buscador? Bueno, un buscador nos dice que en informática es una herramienta que permite al usuario encontrar un documento que contenga una determinada palabra o frase, ¿sí? Aquí lo tenemos. Bueno, entonces, la cuestión aquí es de que yo puedo también encontrar varios buscadores. El más conocido, pues, es el de Google. No es el único, pero el de Google es el más conocido. También puedo encontrar el de Bing, el de Yahoo, el de Ask y algunos otros, ¿no? Pero bueno, básicamente
para que ustedes lo puedan relacionar de una manera más sencilla, aquí ya estamos hablando de Google. Google es un buscador, ¿sí? Y entonces lo que vamos haciendo es que nos vamos acercando a lo que queremos ver. Ahora, ya que sé qué es el Internet, ya conozco que es una URL, ya sé que hay navegadores, ¿sí? Ya sé que hay buscadores. Y entonces ahora nos vamos a enfocar más bien en los procedimientos o las estrategias para buscar información. Y entonces aquí lo que nos dice que la primera recomendación para hacer una búsqueda eficiente es planificar la búsqueda. Sí, aquí tenemos un ejemplo en el primer cuadro donde nos dice, no es lo mismo buscar la dirección de la página oficial de Nike que otra búsqueda que diga documentos sobre el impacto de las grandes industrias en el ambiente. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primero estamos tecleando la palabra exacta de lo que andamos buscando. Cuando yo le diga Nike, me va a llevar a los sitios que tienen que ver con esa marca comercial. Entonces, en el primer caso hay una única respuesta y se trata de encontrarla en el menor tiempo posible. Aquí digamos que tenemos más probabilidad de llegar a la página puesto que estamos dando el nombre como tal. En el segundo se trata de encontrar los documentos clave sobre un tema en concreto. Sí, pero aquí la diferencia es que yo no estoy especificando cuáles son esas grandes industrias. Entonces, todo lo que se le parezca a esto me lo va a dar y va a ser más difícil que yo pueda llegar. Entonces, aquí, por eso es bien importante, si yo entre más preciso sea en la palabra que va a detonar la búsqueda, más fácil lo puedo lograr ese objetivo, ¿no? Bien, ahora, en cómo hacer una búsqueda ahora sí más eficiente. O sea, cualquiera de estos que ustedes vean tiene algún detalle. Por ejemplo, acá nos pone un ejemplo de cómo hacerlo de manera eficiente. Por ejemplo, dice, si yo quiero saber cuándo fue descubierto el cometa Hale-Bopp, podemos perder mucho tiempo en cualquier buscador como Google. Sí, o sea, si yo nada más tecleo esta palabra, pues me va a dar todo lo que tenga que ver con esas dos palabras, ¿no? Entonces, dice, si nos limitamos a poner esas dos palabras, la búsqueda será ineficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? Que, por ejemplo, si a mí lo que me interesa es saber cuándo fue descubierto, ¿sí? Esto, pues entonces la búsqueda yo la escribo como Hale-Bopp fue descubierto en, y eso, a diferencia de lo anterior, hace ya un poquito más precisa la búsqueda. Entonces, aquí en concreto lo que se refiere es que desde el inicio debemos de tener bien clarito qué tema es el que nos interesa, qué aspecto de ese tema es el que yo quiero buscar. Y a partir de eso, entonces en el buscador yo puedo darle mayor precisión a la búsqueda para que nos haga los filtros necesarios y no nos despliegue toda la información existente, sino la que está muy relacionada con lo que yo estoy buscando, ¿no? La segunda recomendación, deben de leer las páginas de ayuda de los buscadores. Sí, en este caso, como nos vamos a enfocar en el de Google, la liga está acá abajo. Es en support.google.com y algo ahí en español, ¿no? Si ustedes entran a esta liga, les va a mostrar la página que estamos viendo acá. Dice, ¿y en qué podemos ayudarte? Bueno, y dentro de todas las opciones viene una que dice búsqueda de Google, que aquí la hago un poquito más grande para que lo puedan ver. Si yo entro aquí, Google lo que me va a hacer es una serie de recomendaciones que debo de tomar en cuenta para hacer una búsqueda confiable. ¿Qué quiere decir? Que me va a ayudar para que yo pueda entender de mejor manera cómo utilizar el buscador. Entonces, precisamente, en este caso en particular, la recomendación es que ustedes aprendan precisamente a revisar las ayudas y con esa manera hacer más eficiente la búsqueda. ¿Sí? Bueno, básicamente era lo que yo los quería presentar, digamos, como una entrada a este tema. Ya, digamos, el complemento lo pudimos ver en la sesión del día de ayer, donde yo les decía, hay dos preguntas muy importantes que yo puedo hacer, ¿no? La primera es, ¿dónde debo de buscar? Que ya hay una serie de criterios que hemos explicado. Y, ¿qué debo de revisar cuando ya encuentro una fuente? Entonces, yo creo que respondiendo a esas dos preguntas, ya sin duda alguna podemos, digamos que, acotar de mejor manera la búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a abrir ahí un espacio para que ustedes comenten si tienen alguna duda, comentario. Vamos a dar paso a ello. Leonardo, si nos pudieras comentar, bueno, ¿qué tanta experiencia tienes tú en el manejo de estos buscadores? Y si te parece sencillo, te parece complicado, o alguna recomendación que tú nos quisieras dar. Pues ahí voy más o menos. Lo Sí, único que uso es Google, nada más, ok, nada más. perfecto, muy bien. Valeria, ¿tú qué nos puedes comentar al respecto?
Pues yo tengo un poquito más de experiencia, no mucha, porque un tiempo estuve tomando clases de computación y pues sí, más o menos le entiendo a lo de las búsquedas seguras y eficientes, pues porque pues sí me dejaban bastante tarea sobre eso y Ok, cómo navegar seguro en internet también. de acuerdo. Muy bien. No, pues mira, eso es muy bueno, les va a ayudar. Yo por eso les decía que seguramente ustedes ya han utilizado estas herramientas, o sea, no para todos es nueva. Lo único que queremos nada más es darles algunos tips de cómo poderlo optimizar, pero yo confío en eso de que ustedes ya tienen esa experiencia y te va a ayudar mucho, porque miren, esto no solamente tiene que ver con el hecho de que puedan facilitar las búsquedas, también les va a ayudar mucho en el hecho de no caer en cuestiones de plagio de trabajos, ¿no? Que es una cuestión también muy frecuente en el ambiente virtual, desafortunadamente. Hay quienes, yo les decía, por desconocimiento, copian y pegan alguna información, ¿sí? Y hay quienes, en realidad, bueno, pues sí se dedican a hacer una búsqueda. Entonces, vale la pena más bien que ustedes hagan una investigación por su cuenta y que puedan llegar sin ningún problema a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues esa sería la idea que ustedes por aquí vayan aprendiendo, vayan complementando lo que ya conocen para que luego lo puedan aplicar en esas búsquedas, ¿no? ¿Quién está más por aquí? Marlene, no sé si nos quiera comentar algo. ¿No la escuchamos? ¿Tiene el micrófono cerrado? Ah, ok. Dice que no puede hablar. Perfecto. No sé si Naomi sí pueda hablar o Daniel. ¿Quién de los dos quiere tomar un poco la palabra? Hola, soy Naomi. Yo diría Adelante. y no, ¿cómo se dice? Y no se hace tan complicado Ok. el estudiar. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, ya nada más para ir cerrando, si alguien tuviera ahorita alguna duda de las actividades de la semana, igual sería buen momento que lo comentara. No sé si de las actividades o de los temas. Esto, como les digo, la segunda sesión de cada semana es eso, un poquito complementar lo que tanto los recursos que tienen como la información. Y entonces, pero también sería bueno que si ustedes tuvieran ahorita alguna duda de los temas o actividades que están realizando, pues me lo comentaran, ¿sí? Y viéramos si lo podemos resolver aquí. Bueno, por aquí nos dice Daniel, por ahora no tengo ninguna duda. Bueno, ya Marlene nos dijo que no podía hablar, así que hay mucho ruido, perfecto. Miren, la comunicación, como yo les decía, aquí siempre va a ser abierta, ¿no? Digamos que en todo momento podemos plantear las dudas, ya sea, como les comentaba, por medio de un mensaje, por medio del correo electrónico o en los foros, incluso que también están hechos para ello. Si ahorita de momento no tiene ninguna duda, bueno, pues entonces quiere decir que vamos hasta el momento, yo diría que bien. De hecho, en la revisión que he estado haciendo de las actividades, pues creo que todo va de manera aceptable. Hay unas cosas que corregir que yo les hago ver en la retroalimentación, pero por el otro lado, también he visto que en la mayoría de las actividades creo que las han entendido correctamente, ¿no? Solo quiero hacer dos precisiones. Miren, la primera es en el foro aprendiendo. En el foro aprendiendo, como se los he comentado ahí, hay dos cuestiones que tienen que hacer básicamente. Una, que es responder la pregunta o más bien, proponer la liga a una biblioteca digital. Pues eso está fácil, o sea, la buscan y proporcionan la liga. Pero también les pregunta por recomendaciones que deben de seguir o que deben de aplicar para poder hacer una búsqueda confiable. Entonces, precisamente esto que yo les expongo aquí tiene que ver con esos aspectos. Entonces, además de proponer la liga a la biblioteca, ustedes tienen que decir, bueno, pues yo recomiendo que deben de hacer este tipo de cosas, que lo deben de checar el autor, checar la fecha, checar la fuente, que si es una página de gobierno, que si no, ese tipo de cosas que ustedes deben de comentar ahí en el foro, de eso se trata. Entonces, ahí sí les encargo que quienes no lo hayan hecho, pueden entrar nuevamente y pueden complementar su participación, ¿no? Y en el tema de la actividad integradora número 2, que es donde he encontrado algunos detallitos, hay quienes yo quiero entender que no comprenden correctamente las instrucciones, ¿sí? O no las siguen al pie de la letra, porque hay quienes está elaborando nada más el trabajo en el procesador de texto o nada más en el Excel, en la hoja de cálculo, es en ambos. Y yo les decía que la idea de hacer el mismo trabajo en los dos era precisamente para que ustedes de primera mano
se dieran cuenta qué ventajas tiene una y qué ventajas tiene otra. Decíamos, Excel es muy bueno para los números, ¿no? Fórmulas, sumas, restas, multiplicaciones, porcentajes y demás. Sin embargo, no quiere decir que no puedas trabajar un texto ahí. Te cuesta un poquitito más de trabajo tal vez, pero sí puedes documentar muy bien un texto ahí en Excel, entonces se puede hacer. Y por el contrario, en este caso el procesador de textos como Word no está hecho para elaborar una tabla y hacer cálculos matemáticos, pero la tabla la puedes hacer y puedes hacer las sumas o las restas por fuera y poner los números. Entonces, precisamente de eso se trata, que ustedes identifiquen esas diferencias, como les digo, de primera mano y que las puedan poner en práctica, ¿no? Entonces, precisamente de eso se trata. Así es que, bueno, yo creo que son las dos recomendaciones que yo les haría, que es donde he encontrado algunos detallitos, para que si alguien, se lo he estado haciendo saber en la retroalimentación, si alguien tiene que corregir algo, todavía tiene oportunidad de hacerlos de aquí al domingo, ¿sí? Es decir, no puede ya repetir el trabajo. Quienes ya tengan una calificación aprobatoria, aunque no haya sido el 100%, pero es aprobatoria, con esa calificación se queda. Pero quienes por alguna razón, como estos casos, les digo que no entendieron bien la instrucción y no se pudo evaluar su calificación por eso, ahí sí tienen la posibilidad de poder elaborar el trabajo y subirlo, ¿verdad? Entonces, tenemos tiempo todavía de aquí al domingo, entonces para que ustedes lo consideren y hagan las correcciones que corresponden, ¿no? Fuera de eso, pues ya nada más les recomiendo que quienes falten de subir sus actividades lo hagan, no se esperen, mejor dicho, hacerlo al último momento del domingo. Generalmente ahí, les digo, se satura la plataforma y pueden caer en el riesgo de que no lo alcancen a subir, ¿sí? Entonces, mejor vamos a hacerlo con tiempo, entre sábado, domingo al mediodía, la tardecita más allá, y con eso pueden, digamos que cumplir con este compromiso, ¿no? Bueno, pues entonces, miren, ya no veo yo ninguna duda ni en el chat, ni una manita levantada. Esta sesión aquí lo vamos a dejar, estaríamos terminando. Yo les agradezco mucho el tiempo que se han dado para estar en esta sesión. Y bueno, también les encargo mucho la cuestión de que atiendan esas recomendaciones que les he hecho. Y les reitero que estamos en la mejor disposición para poder atender las dudas que ustedes, que les vayan surgiendo, vaya, ¿no? Puede que ahorita no la tengan, pero a lo mejor en el transcurso les puede surgir alguna duda, entonces con toda confianza lo podemos revisar, ¿no? Entonces, por lo pronto aquí lo dejamos, nos vemos la próxima semana, que sigan teniendo un buen día y un buen fin de semana. Hasta luego, que descansen. Bueno, dice Daniel que solo le falta la segunda actividad, mañana la va a hacer, perfecto. Ahí estaré pendiente yo para revisarla y poderla retroalimentar. Bueno, pues ahora sí nos despedimos, entonces que tengan un buen descanso. Hasta luego.